Hola, hola. Buenos días, muy buenos días a todos. Placer saludarles a todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta jornada de capacitación sobre la resolución 121 de créditos. Y para empezar esta jornada le quiero dar la palabra al presidente Conan Federico Mora, que está con nosotros conectado. Buen día, presidente. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todo el equipo allá en el CONES. Yo les saludo desde Educación Superior, desde el MEC. Para mí es un gusto, primero que se den estos talleres, estos encuentros que nos permitan hacer una conversación sobre la implementación de esta figura que creo que es trascendental, creo que coincidimos en eso. Me parece que la serie de dinámicas que genera el crédito académico es uno de los pilares de visualizar el sistema de educación superior en adelante, la flexibilidad que le brinda, la posibilidad de optimizar iniciativas y recursos a las instituciones de educación superior, la movilidad al estudiante, la posibilidad de intercambio entre estudiantes, la dinámica de inclusive validación docente en términos de captación de estudiantes de otras asignaturas, la posibilidad también de articulación entre niveles, la posibilidad de darle alas a la formación docente vinculándolo al grado académico, entre otras cosas. Entonces, son demasiados elementos. Creo que hay un gran equipo trabajando detrás, tanto del MEC como del CONES. Aquí en la imagen le veo a Ariel, le veo a José, le veo a Gerardo, le veo a Héctor, a Marcelo, que están en esa tarea de peregrinar por todas las IES, dando la posibilidad de un intercambio, acompañando la implementación, respondiendo también a las dudas, a las consultas, y el agradecimiento a todos los que hacen parte de las diferentes IES que hoy nos acompañan, porque, insisto, gran parte de la tarea de sofisticar el sistema pasa por una implementación correcta, adecuada, y la verdad que lo antes posible del crédito académico. Entonces, a buena hora yo soy creyente total de que estamos en el camino correcto en la implementación de esta figura. Esperamos que sea exitosa, esperamos que pueda superar todo lo que por ahí quedó pendiente en las iniciativas anteriores. Sé que se hizo pensando en eso, entonces considero que tiene todos los elementos para ser exitoso en esta ocasión. De mi parte eso, yo estoy atento siempre a acompañar en lo que pueda sumar también a las conversaciones, y les paso de vuelta la palabra a los compañeros que están en el CONES. Muchas gracias, presidente. Agregar nada más que con esta jornada estamos iniciando una serie de capacitaciones que vamos a dar a conocer próximamente el cronograma sobre nuestros diferentes procedimientos, reconocimiento de título, además de los otros procedimientos que hacen a los proyectos académicos. Tenemos todo un calendario, un cronograma que vamos a ir compartiendo en el marco de los lineamientos de nuestra gestión de transparentar los procedimientos, de hacer llegar al público, a los interesados, a los partícipes del subsistema de educación superior. Muchas gracias, presidente, por tu presencia, y para continuar esta capacitación le cedo la palabra a nuestros ponentes, el director Ariel Vado del BES, que nos acompaña hoy, y nuestro consultor, el ingeniero
Gerardo Jara. Así que les dejo con ellos para que empiecen esta exposición. Después seguramente habrá rondas de consultas que nuestros consultores también van a ir respondiendo. Muchas gracias, presidente, por tu presencia. De vuelta. Buenos días a todos los participantes, presidente, integrantes acá de la mesa. Para explicar un poco la dinámica de lo que será la jornada de intercambio e interacción sobre créditos académicos de esta mañana. En primer lugar, haremos una presentación de lo que son los fundamentos, los conceptos que contiene nuestra resolución 221 del año 2024. Luego, realizaremos unas demostraciones técnicas sobre el cálculo que implican las equivalencias contenidas en esa resolución y posteriormente estaremos abriendo un espacio de consultas para todas las dudas, todas las consultas, todas las preguntas que el foro tenga en cuenta, ¿verdad? Bueno, podemos pasar a la presentación, Juanvi. La resolución CONES 2021 del año 2024, que establece el sistema de créditos académicos Paraguay y los criterios para su aplicación, surge en respuesta en primer lugar, a todas las aristas, todas las necesidades que fueron ya señaladas por el presidente en forma muy apropiada, ¿verdad? Que se resumen justamente en buscar una mayor flexibilidad e interacción académica en y entre universidades. Al mismo tiempo, establecer criterios para la homologación, la comparabilidad de cursos y definir principalmente la intensidad del trabajo académico total que realiza el estudiante. Y en todo momento es la intención que nos basemos en ese concepto, es el trabajo académico del estudiante, ¿verdad? Surge también en respuesta a las inquietudes, al retorno, a la interacción que tanto el CONES como el Viceministerio de Educación Superior ha recibido por parte de todas las IES en señalando la dificultad y un cierto nivel de confusión que existían en las normativas anteriores, principalmente en la última, y en la resolución 280 del año 2022, donde de acuerdo al retorno que habíamos tenido por parte, que el CONES ha tenido por parte de las IES, expresaban que existía un cierto grado de dificultad y principalmente de una falta de razonabilidad en lo que correspondía a la estimación de las horas totales académicas que surgían en la implementación de los cuadros de equivalencia y que arrojaban unos números llamativamente muy superiores que no condecían con lo que señalaban de acuerdo a las distintas áreas del saber y de acuerdo a los niveles y grados de dificultad de las distintas carreras y principalmente asignaturas, los que nos daban unos valores muy elevados, muy inflados, que aparentemente en un primer vistazo no reflejaban la totalidad real de las horas dedicadas por el alumno. Esas observaciones son las que ha tenido en cuenta el equipo del Viceministerio de Educación Superior y tanto también en intercambio con el CONES para realizar los ajustes y proponer esta herramienta y estos cálculos de tal manera que arrojen unos números reales, razonables del trabajo académico del alumno al final del logro de las competencias propuestas por cada asignatura en particular y luego por cada periodo lectivo y de la carrera en general. Si podemos pasar a la siguiente.
Entonces, en esta resolución lo que se trata también es de redefinir los conceptos y establecer una conceptualización más apropiada a lo que es un sistema nacional de créditos, ¿verdad? Cabe destacar nuevamente, ya fue señalado en los distintos foros precedentes a este, que para la elaboración de esta nueva normativa se han tenido en cuenta absolutamente todos los sistemas regionales de crédito, ¿verdad? Se han establecido, se han observado el crédito latinoamericano de referencia y las demás normativas e implementaciones e internalizaciones de esas propuestas y de esos instrumentos de normalización de los créditos, tanto a nivel regional como en otros continentes, ¿verdad? Entonces, el concepto que se busca definir es proporcionar una metodología para estimar el tiempo de trabajo académico, y nuevamente quiero llamar la atención que nos concentremos en el concepto del trabajo y del objeto del trabajo académico que el estudiante dedica a su formación académica, y eso es lo que vamos a ir desarrollando posteriormente en el ensayo que queremos hacer de consensuar el concepto de los elementos que vamos a tener en cuenta para el cálculo del crédito académico. Esta totalidad de horas que el alumno, el estudiante dedica a su formación académica contempla tanto las horas de trabajo académico con acompañamiento del docente y las horas de trabajo académico independiente o autónomo del estudiante. Y es normalmente en la conceptualización y en la definición de estos dos elementos donde normalmente estamos recepcionando y percibiendo una cierta confusión o un cierto nivel de falta de armonización en el entendimiento de estos conceptos. Ya el objetivo, ya lo habíamos señalado, la comparabilidad de los aprendizajes logrados para facilitar el reconocimiento mutuo, la movilidad de estudiantes y todas las otras finalidades para las cuales estaremos teniendo en cuenta el crédito académico. Si podemos pasar, Juanmi. ¿Cómo funciona nuestro Sistema Nacional de Créditos? Tenemos dos componentes fundamentales que adicionados forman a un número total que es el que utilizamos para la equivalencia de nuestro valor de crédito, ¿verdad? Por un lado, las horas de trabajo académico con el docente, que son las horas que el estudiante destina para su formación con interacción del docente. ¿Qué implica estas horas de trabajo docente? Implica las clases teóricas, las clases prácticas o actividades prácticas, las actividades de laboratorio, los talleres, actividades clínicas o de campo, prácticas profesionales y pasantías. ¿Por qué señalo acá las prácticas profesionales y pasantías en esta categorización de horas de trabajo académico? Porque es justamente una también de las retroalimentaciones que estamos teniendo ya a lo largo de la presentación de esta nueva normativa, donde nos señalan, por ejemplo, las pasantías, si corresponde o no asignarlas a horas de trabajo académico independiente por parte del alumno. Entendemos, y cuando asignamos estas prácticas profesionales o pasantías en esta primera clasificación de horas de trabajo académico con el docente, son aquellas prácticas o profesionales que son asignadas con indicadores, con una guía de trabajo, con la condición de una presencia, y también en el mismo caso de las pasantías, con sus debidos indicadores, y principalmente debemos saber que todas ese tipo de actividades deben tener un retorno y una evaluación particular de esas actividades. Es entonces, en ese sentido, que este tipo de actividades necesariamente las debemos categorizar e incluir en lo que corresponde a horas de trabajo académico con el docente. Luego tenemos las horas de trabajo académico independiente o autónomo del estudiante. Son las horas que por cada asignatura
cada docente, cada encargado de cátedra debe estimar como necesarias para realizar las actividades, y acá justamente apelo siempre a un concepto del doctor Ariel Vado, de consolidación e integración de sus aprendizajes. Entonces, podemos incluir en esta categoría de actividades que vamos a clasificar en horas de trabajo académico independiente, aquel tiempo que el alumno, calculado en horas, utiliza, insume en actividades como el desarrollo de las tareas, el estudio particular personal para cada asignatura en una etapa de exámenes parciales, en una etapa de exámenes finales, el tiempo que le lleva la preparación y realización de esas actividades, de una tarea académica, de los trabajos prácticos, entre otras. Entonces, acá radica justamente el nuevo nivel de detalle que se debe tener para la preparación de nuestro cuadro de equivalencia de créditos académicos. La estimación real, razonable, de acuerdo al grado de dificultad, de acuerdo al carácter teórico, práctico y metodológico de cada una de esas asignaturas, como para estar estableciendo o estimando la cantidad de horas que cada docente considera que el alumno estará necesitando realizar para la consolidación de los conocimientos. Entonces, una vez estimadas por cada una de estas asignaturas las horas de trabajo independiente, estaremos construyendo nuestro cuadro de equivalencia de horas de trabajo académico del estudiante. Este cuadro este total de horas es lo que llevamos a una estimación semanal que, multiplicado por el periodo lectivo, y que esos cálculos luego el doctor Ariel Vado nos va a estar otorgando con más detalles, es lo que vamos a estar utilizando para la división por nuestro valor normativo, que justamente esta nueva resolución lo que nos otorga es una mayor flexibilidad otra vez de estar eligiendo en un rango entre 25 a 30 valor normativo por crédito. Nuevamente esa posibilidad o ese rango, la IES, los institutos y universidades tienen la libertad de estar eligiendo el rango menor, el rango mayor o los intermedios, nuevamente en función a los grados de dificultad, el carácter teórico o práctico de su asignatura, para estar asignándole el valor correspondiente, ¿verdad? Yo creo que este es en este momento, y yo creo que podríamos pasar ya a la parte del simulador, para dejar y no avanzar en lo que corresponde a la normativa, para dejar el aspecto normativo al final de los plazos, profesor Ariel. Muy buenos días a todos los colegas presentes. Para mí es un gusto compartir este espacio de socialización de la propuesta normativa que establece los criterios para la implementación del Sistema Nacional de Créditos Académicos Paraguay. A continuación vamos a compartir con todos ustedes un ejemplo orientativo, no taxativo,
taxativo para el cálculo de los créditos académicos aplicables a las diferentes ofertas académicas de la educación superior, y aclaramos que este es un ejemplo orientativo. La norma establece que cada universidad deberá redactar su reglamentación interna para la implementación del sistema de créditos bajo el paraguas general de lo que establece la resolución 221 del CONES. En este ejemplo vamos a abordar una carrera de grado. Tomamos como norte una carrera de grado que se desarrolla en el turno noche bajo la lógica y el espíritu de que los estudiantes que están cursando esta oferta de grado, además de su actividad académica, tienen otras actividades como la laboral. Para empezar a desarrollar este ejemplo, lo primero que tenemos que determinar es el valor del crédito académico que la norma establece que oscila en un rango entre 25 a 30 horas. Para este caso puntual, establecimos que el crédito académico tendrá un valor de 25 horas. Una vez definido esto, que debe estar en la reglamentación de la universidad o del instituto superior, avanzamos en las otras variables, las características de la oferta académica que queremos empezar a trabajar para realizar los cálculos de los créditos académicos. Como le había dicho hace un momento, es una oferta de grado. Pensamos en una oferta de grado desarrollada en el turno noche, y esta oferta de grado es desarrollada en 5 años lectivos. Lo segundo que tenemos que determinar es cómo están divididos estos años lectivos en relación a los periodos académicos. Este ejemplo en particular lo abordamos con una lógica de periodos académicos de 2 periodos anuales, lo que nos da un abordaje semestral. Cada año está dividido en 2 periodos académicos, entonces decimos que el abordaje es por semestre. Lo siguiente, tenemos que definir la cantidad de semanas del año lectivo. Acá tenemos que recordar que la norma establece un mínimo de 32 semanas al año, específicamente para las ofertas de grado. Para las ofertas de pregrado y posgrado no existe esa restricción porque se aborda con otra lógica. Ahora, en este caso puntual, definimos que anualmente esta oferta tiene un desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 36 semanas anuales, bajo la lógica y recordando siempre que el año tiene aproximadamente 51 semanas. Estas 36 semanas, al pasar a un cálculo de los periodos académicos desarrollados dentro del año lectivo, que son 2, por una división simple, tenemos que cada semestre tiene una duración de 18 semanas. Siguiente, por favor. Una cuestión para aclarar es que antes de iniciar el cálculo de los créditos por materia que vamos a tomar el primer semestre del primer año, aclarar que este primer semestre tiene 5 materias contempladas en el proyecto académico. Entonces avanzamos con el cálculo de los créditos académicos de la materia 1, asignatura 1 o cátedra 1, de acuerdo a como ustedes lo denominan en su proyecto académico, de un total de 5 a desarrollar en el semestre 1. Y dentro de las variables que tenemos que contemplar para el cálculo del sistema de créditos, como el colega lo mencionaba
Hace un momento tenemos básicamente dos variables, las horas de trabajo académico y el valor normalizador del crédito, que hace un momento definimos que para este caso específico es de 25 horas. Y la variable de horas de trabajo académico, como también lo mencionaba, se dividen en dos: las horas de trabajo con docente y las horas de trabajo independiente o autónomo. Y tomamos la primera tipología de horas de trabajo, las horas de trabajo con docente. En este ejemplo planteamos de la siguiente manera: cada carrera tiene bien determinadas las horas de clase desarrolladas de forma semanal. En este caso, definimos que en la materia 1 del semestre 1 del primer año, esta materia desarrolla 4 horas de clase semanales. Habíamos definido también que el semestre tiene un total de 18 semanas. Al hacer la multiplicación directa entre las horas de clase semanales y el total de semanas del periodo académico del semestre, nos da un resultado de 72 horas de clase semanal. Ahora, además, tenemos que considerar para el cálculo de las horas de trabajo académico con el docente las demás actividades que el estudiante desarrolla de forma directa con el docente, pudiendo ser extensiones, actividades de vinculación o otras que el proyecto académico de la carrera contemple. En este caso puntual, establecimos que en la materia 1, como requerimiento, se debe desarrollar 5 horas de otras actividades académicas, perfectamente puede ser 5 horas de extensión académica. Y contemplamos nada más que esas 5 horas de extensión y no consideramos otras actividades académicas que perfectamente pueden existir. En este caso particular, solamente contemplamos estas 5 horas. Lo que hacemos es, a continuación, sumar las horas de clase y todas esas otras horas de actividades académicas que se desarrollan de forma directa con el docente. Y tenemos un total de 77 horas de actividades desarrolladas con el docente de la materia 1. El siguiente punto en el que debemos avanzar son las horas de trabajo independiente que el alumno debe desarrollar en el marco de la consolidación de los aprendizajes. Estas horas de trabajo independiente son una estimación o una estandarización de aquellas horas que el estudiante debe dedicar para la consolidación de los aprendizajes, realizando diversas actividades académicas. ¿Cómo calculamos estas horas? Estas horas deben ser calculadas por el grupo de docente conocedor a profundidad del área de conocimiento de la materia, conocedores a profundidad de la materia, en este caso la materia 1, y estos docentes que también cuentan con las herramientas pedagógicas y didácticas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Son estos docentes que se van a reunir y van a estimar cuántas horas el estudiante debe dedicar para la consolidación de los aprendizajes. Estas horas están comprendidas las horas de estudio, que lo desarrollan de forma individual o de forma grupal con otros estudiantes, pero sin la interacción del docente. Estas horas también comprenden todas aquellas horas destinadas a la elaboración de trabajos prácticos, trabajos académicos, investigaciones que el estudiante debe desarrollar.
La diferencia para entender si son horas bajo la lógica de horas de trabajo con docente o las horas de trabajo independiente o autónomo es si son o no desarrolladas con una interacción directa con el docente. En este caso en particular, decimos que se reunieron los docentes, conocedores del área, con las herramientas pedagógicas, y definieron que es necesario destinar 70 horas de consolidación de los aprendizajes por parte de los estudiantes. En este sentido, les sumamos a estas horas de trabajo independiente las 77 horas previamente calculadas de trabajo docente y tenemos un total de 147 horas de trabajo académico de la materia 1. Acá tenemos ya el total de las horas de trabajo académico de esta materia. El siguiente paso es someter al valor normalizador del crédito que habíamos mencionado en un momento anterior, que habíamos definido en 25 horas. Realizamos la división directa y el resultado nos da 5,8 créditos. Acá hay una cuestión que tenemos que puntualizar, que la norma expresa que los créditos académicos pueden ser expresados en valores hasta con un decimal. La universidad en esa línea puede determinar en su reglamentación interna que el crédito puede ser expresado con números enteros y en este caso definimos que la universidad tomó la opción de expresarlo hasta con un decimal. Si ustedes realizan la división, verán que el resultado tiene además del decimal 8 otros decimales, ¿verdad? Nosotros solamente tomamos el primer decimal y la norma no te contempla una posibilidad de redondeo. Entonces, aunque nos salga el resultado 5,89, el primer decimal es lo que tomamos conforme lo establece la norma. Entonces tenemos ya los créditos de la primera materia del primer semestre del primer año de la carrera. Siguiente, por favor. En el siguiente slide podrán ver los resultados de las horas totales docentes, independientes y totales académicas de la materia 1 y los créditos académicos resultantes que decíamos que son 5,8 créditos. Además, desarrollamos el mismo ejercicio en las demás 4 materias. Y tenemos la materia 2, 3, 4 y 5 que conforman el primer semestre del primer año de la carrera. Y tenemos también las cargas de las horas y los créditos académicos de cada materia. Ahora, cuando vamos a trabajar los créditos académicos del semestre, sumamos los créditos académicos de cada materia. Y acá queremos hacer una salvedad, que también están las sumas de los totales de horas de trabajo académico. En este caso, verán en la parte inferior que el total de horas de trabajo académico equivalen a 724 horas. Ahora, si estas 724 horas dividimos por el valor normalizador, que es 25, nos va a dar posiblemente, si mal no recuerdo, 28,9. Varía el valor del crédito, considerando que al hacer el cálculo en un Excel o en una calculadora, considera los demás decimales, por lo que la recomendación es sumar directo los créditos académicos de la materia, de cada materia, para obtener los créditos académicos de los periodos académicos o de los años lectivos. En este punto, vale recordar que los créditos académicos son de cada materia. Siguiente, por favor. En el siguiente cuadro representamos los créditos ya por año lectivo y por periodos académicos. Ahí tenemos por cada año lectivo los 2 periodos académicos,
la sumatoria de cada tipología de horas de trabajo académico y los créditos tanto de los semestres, de los periodos académicos y del año lectivo. En este punto hay que recordar que una de las cuestiones que establece la norma es un rango mínimo y máximo de horas totales de trabajo académico por año lectivo para el cálculo de los créditos para ofertas de grado. Y esto quiero enfatizar. Este rango mínimo y máximo del total de horas de trabajo académico aplica única y exclusivamente para las ofertas de grado, que oscilan entre las 1.440 a 1.900 horas. Todas las ofertas de grado, cuando hacemos el cálculo de las horas desarrolladas, tienen que estar bajo ese rango. En este punto, si vemos en la tercera línea de cada año lectivo, vemos que los primeros 4 años de un total de 5 de la oferta de grado alcanzan el rango mínimo de las horas de trabajo académico, que el mínimo es 1.440. Recordar que estamos hablando de una oferta académica pensada en un abordaje de desarrollo única y exclusivamente en el turno noche y podría ser aplicada a una oferta académica de ciencias empresariales, derecho o ciencias sociales, recordando que acá consideramos estudiantes que además de sus estudios de educación superior tienen actividades laborales. Siguiente, por favor. En estos cuadros están redondeados ya los valores por año académico y quiero hacer énfasis en el quinto año. Este ejemplo en particular, al igual que muchas ofertas habilitadas y en funcionamiento, establece su proyecto académico un desarrollo de materias, cátedras, asignaturas hasta el cuarto año. Y en el quinto año plantea un semestre del desarrollo del trabajo de grado, trabajo de tesis o trabajo de investigación, como cada institución lo denomina. Y en este caso particular, en el quinto año, para la elaboración del trabajo de grado, trabajo de tesis, se estableció 80 horas de tutoría y 700 horas de investigación. Entonces, la tutoría va dentro de las horas de trabajo con el docente y las 700 horas de investigación van en las horas de trabajo independiente. Y el total en el quinto año nos da una sumatoria de 780 horas totales. Y acá la primera alerta que tenemos es que en el quinto año no alcanzamos el rango mínimo de 1.440 horas al año. Pero lo validamos en el entendimiento que en el quinto año no se desarrolla todo el año lectivo, se desarrolla únicamente un semestre que equivale a la mitad del año lectivo. Y en esa lógica, las 780 horas cumplen la mitad de las 1.440 como valor mínimo de horas de trabajo totales en el año. Aquí también tenemos si podemos volver, la representación de los valores totales de horas de trabajo con docente, independiente, 6.567 horas de trabajo académico total de la carrera y 261,9 créditos académicos. Recordar que cuando estamos trabajando con las horas de trabajo académico, cuando estamos trabajando con créditos, nos apartamos de la lógica de las cargas horarias establecidas para los diferentes niveles de ofertas académicas
de la educación superior, y estoy hablando de las 1.600 más pasantías de pregrado, las 2.700 de grado, y también las 360 de especializaciones, 720 maestrías y 1.200 de doctorados, porque en el momento de abordaje de esas normativas no teníamos contemplado las horas de trabajo independiente. Con el desarrollo de este ejemplo, vuelvo a pasar la palabra a los colegas del CONES. Muchas gracias. Entiendo que hay algunas consultas que acá el ingeniero va a ir respondiendo. Sí, pasando a las primeras consultas que están surgiendo en el foro. Tenemos una primera. ¿Tienen un límite de créditos en las maestrías investigativas, profesor? La norma no establece ningún límite en la cantidad de créditos, pero siempre se debe abordar con una lógica racional, en el entendimiento de que en el cálculo se debe contemplar, y hasta a veces causa risa esto cuando conversamos con los compañeros, que el día tiene 24 horas y que los estudiantes, como cualquier otro ser humano, deben destinar horas para el descanso, para el traslado, las actividades recreativas, por una cuestión de salud mental. Entonces, al realizar la lógica de las horas de trabajo académico, no tenemos esa limitación. En casos de ofertas de dedicación completa, como podrían ser las ingenierías o las áreas de salud, si desarrollamos eventualmente 8 horas de clase por día, las horas de trabajo independiente no podrían exceder a una lógica incluso de 1 a 1, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que ese mismo estudiante que desarrolló 8 horas de clase tendrá que dedicar horas de estudio de forma independiente, otras 8 horas, ¿verdad? Entonces, el cálculo de crédito de acuerdo a las características propias de cada área de conocimiento deben ser calculadas de una forma lógica y racional. En el caso de programas de doctorado, los programas de extensión universitaria, ¿hasta cuántos créditos están contemplados, si es que lo contemplan? La norma no establece una relación ni un límite. Las actividades de extensión universitaria, ¿tienen destinadas horas créditos? Las actividades de extensión universitaria, de acuerdo al abordaje que son desarrolladas, sí, están contempladas, tanto podrían ser como horas de trabajo con el docente, si esa extensión fue desarrollada con un acompañamiento directo o con una interacción directa con el docente, entonces son consideradas como horas de trabajo con el docente. Si la misma figura de extensión universitaria es desarrollada por el alumno o por el grupo de alumnos sin el acompañamiento del docente, con una posterior presentación de informe o evaluación de la extensión, es considerada como horas de trabajo independiente. Todas las horas que son destinadas para el aprendizaje en el marco del desarrollo de la oferta académica pueden y deben ser consideradas para los créditos académicos. Complementando un poco la respuesta, doctor, sí, si esa actividad de extensión universitaria, en primer lugar, tiene unos indicadores proyectados o planificados por el docente, tienes una guía de elaboración y de actividades, y principalmente tiene comprendido el retorno o una eventual evaluación a través de la presentación de un informe, necesariamente ese concepto ya lo tenemos que estar considerando como horas de trabajo bajo la interacción docente, entonces debe corresponder a ese clasificador, ¿verdad? La siguiente pregunta también está
tiene una vinculación y creo que tiene un concepto similar que hace referencia a las actividades correspondientes a pasantía profesional, si tendrán destinadas horas crédito, doctor. Sí, también. Todas las horas de trabajo académico, de pasantía o de cualquier tipología de actividad dentro del proceso académico debe ser considerada para los créditos académicos. Y ahora viene una pregunta bastante compleja, compuesta. ¿Cómo se define y determina las horas de trabajo directo y las horas de trabajo independiente en la modalidad a distancia 100% asincrónica? A ver, la reglamentación no establece una diferenciación dentro de las modalidades de abordaje de la oferta académica. Es la misma lógica tanto para las ofertas presenciales, para las ofertas a distancia, virtuales, incluso híbridas. Lo que tenemos que considerar y contemplar es si las horas de trabajo académico definir se desarrollan o no con una interacción con el docente. Si las horas son desarrolladas con una interacción con el docente, caen bajo esa tipología de horas. Si esas horas de trabajo académico no están desarrolladas con una interacción con el docente, son consideradas horas de trabajo independiente. Entendiendo que la virtualidad en una relación directa con el docente se puede dar porque la reglamentación no establece cuestiones de presencialidad o de virtualidad. Lo que contempla es si la tipología horaria es desarrollada con una interacción con el docente y recalco o sin una interacción con el docente. Una consulta sobre la presentación y el cálculo desde el ejemplo, doctor. Solicita una aclaración de cómo se estableció la carga horaria del trabajo independiente o autónomo del estudiante, ese valor de 70 horas que señala en el ejemplo. Así como les mencionaba en el ejemplo, eso es un cálculo, es una estimación, una estandarización que debe ser abordado y calculado por los docentes, especialistas, conocedores a profundidad del área del conocimiento y que además cuentan con las herramientas didácticas y pedagógicas. Entonces, el grupo de docentes, cuando estamos trabajando en la reglamentación del proyecto académico para pasar al sistema de créditos, ese grupo de docentes es el que va a estimar, atendiendo también y considerando las actividades establecidas en el proyecto académico. Muchos proyectos académicos establecen la elaboración de trabajos prácticos, por ejemplo, con las exigencias o los niveles de exigencia de ese trabajo práctico. Entonces los docentes tienen que estimar cuántas horas el alumno deberá dedicar a ese trabajo práctico. De acuerdo a las características propias del área de conocimiento, también deberán estimar cuántas horas de estudio el estudiante debe desarrollar para la consolidación de los aprendizajes y las demás actividades académicas que están consideradas en el proyecto académico. Y ahí los docentes van a definir las horas de trabajo independiente. Ahora, al ser una estimación, no es un cálculo exacto, porque debemos considerar también las características individuales de los estudiantes como de cualquier ser humano. Entonces vamos a tener casos en que algunos estudiantes con ciertas características podrán o deberán dedicar más horas de trabajo y otros estudiantes menos horas de trabajo. Ahora, lo que se busca con estas horas de trabajo independiente es una estimación que estandarice estas horas de trabajo independiente. ¿Quién mejor que hacerlo que los docentes conocedores de cada área de conocimiento?
de cada carrera. A los efectos de la comparabilidad, la homologación o reconocimiento de créditos en programas de movilidad, se permite el fraccionamiento de los créditos, no deben ser números enteros. En la mayoría de los sistemas son expresados con números enteros. Nosotros, cuando realizamos el estudio y estábamos desarrollando la propuesta normativa, consideramos pertinente para una mayor exactitud expresarlo hasta con un decimal. Tenemos consultas sobre los plazos, no sé si le pasamos al doctor Marcelo. Excelente, gracias ingeniero. La norma establece que todos aquellos proyectos académicos aprobados legalmente vigentes y todos aquellos proyectos académicos presentados con anterioridad a la presente resolución deberán presentar su reglamentación de créditos académicos en el plazo de 8 meses y implementar dichos créditos académicos en el plazo de 18 meses sin que esto implique una actualización del proyecto académico. Asimismo, a partir de la vigencia de la presente resolución, todos aquellos proyectos académicos ingresados al CONES deberán incluir su reglamentación del Sistema Nacional de Créditos Académicos y la implementación en el plan de estudios de su proyecto académico con la normativa actualmente vigente respecto al sistema de créditos. En la modalidad de educación a distancia, interacción con el docente se considera vía plataforma, foros, contactos online, otras modalidades, o precisamente deberán ser horas sincrónicas. Repetime, por favor. Que en la modalidad de educación a distancia, interacción con el docente se considera vía plataforma, foros, contactos online y otras modalidades. O precisamente deberán ser horas sincrónicas. Bueno, este es un punto que la universidad deberá abordar en su reglamentación interna. La norma establece que todas aquellas horas destinadas a trabajos académicos deben ser consideradas para los créditos. Entonces, bajo esa tesitura, todos esos ejemplos de actividades académicas deben ser consideradas para el cálculo de créditos académicos. En una modalidad de oferta presencial, aquellas actividades asignadas o acreditadas como hora de trabajo independiente podrán ser virtuales. A ver, si el trabajo de extensión o hay un trabajo, se presenta la posibilidad de un trabajo académico, de participar en una actividad y que esta actividad sea en una modalidad virtual, no hay ningún problema y las horas de trabajo independientes de una extensión, una vinculación desarrollada en la modalidad virtual es totalmente válida. Las evaluaciones parciales y finales pueden ser consideradas como horas de trabajo independientes del estudiante. Les pregunto, ¿esas horas de evaluaciones es con una interacción directa con el docente o el alumno es evaluado sin interacción con el docente? Entonces, si la evaluación se desarrolla en un ámbito de interacción con el docente, es con el docente. Ahora, si la evaluación a través de ciertas herramientas tecnológicas es desarrollada sin la interacción con el docente, bueno, se establece como horas de trabajo independientes. Pero sí el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso académico, también considera las evaluaciones, por lo que las horas destinadas a evaluaciones deben ser consideradas para los créditos.
Esta implementación, una vez actualizada, debe incorporar solo los nuevos estudiantes y el resto con un plan de transición o debería ser retroactiva. Si esta implementación, una vez actualizado, debe incorporar solo los nuevos estudiantes y el resto con un plan de transición o deberá ser retroactiva. A ver, la implementación de los créditos académicos establece dos etapas. Una primera etapa dentro de los primeros 8 meses para la reglamentación interna de la universidad. Posteriormente, más 10 meses, que hacen un total de 18 meses, se establece que todas las ofertas activas deben ya contemplar la implementación del sistema de créditos. Eso quiere decir que deben ser consideradas el total del universo de estudiantes de la educación superior. Ya no estamos teniendo consultas. Si podemos ir cerrando, yo creo que el tiempo también estimado estamos dentro de él. Señor director. Bueno, muchas gracias a Ariel, a Gerardo, a Marcelo, a todos los presentes. Espero que esta primera jornada de capacitación haya sido útil para todos los participantes. Hay un cronograma establecido, como les había adelantado, que vamos a ir socializando por las redes, por nuestros canales institucionales, y que este sea el inicio de un ciclo de socialización y de difusión amplia de nuestras normativas. Discúlpame, director. Solamente para comentarles a los colegas que ambas presentaciones desarrolladas vamos a disponibilizar en la página del CONES para que puedan descargar y tener a mano. Excelente. Y bueno, le agradecemos de vuelta a todos los participantes, a todos los que se conectaron. Tuvimos, al parecer, al comienzo algunos problemas técnicos que fuimos solucionando y vamos a ir ajustando estos detalles para el próximo encuentro. Así que un saludo para todos y muchas gracias. Hasta la próxima jornada de capacitación.